Estamos, como ustedes saben, estudiando la Confesión de Fe de Londres en 1689 y específicamente estamos en el capítulo 8 y que trata acerca de esa obra de mediación que vino a hacer Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, al encarnarse para salvar a un pueblo para Dios. Ese pueblo somos nosotros. La doctrina de la mediación de Cristo, de Cristo mediador, es parte de los fundamentos cristianos y es donde estamos nosotros en la confesión de fe. En parte donde nosotros estamos estudiando los fundamentos del pensamiento cristiano. He aquí los dos pasajes principales que nosotros podemos ver acerca de la mediación de Cristo. Dice, hay un solo mediador, un solo Dios, y así como hay un solo Dios, hay también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero además dice la palabra de Dios que esa mediación tiene varias características, varias funciones, entre ellas intercesión, salvación, es un garante de un mejor pacto, o sea, del nuevo pacto, es salvador, es el pacificador entre dos partes. Y veíamos el texto de Hebreos. ¿Quién lo puede leer? Hebreos 7, del 22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de Cristo como mediador, y es donde estamos situados nosotros. Estamos viendo la doctrina de Cristo como el mediador entre Dios y los hombres. Y en el párrafo 1 habíamos visto qué requisitos tenía que cumplir Cristo para hacer esta obra de mediación. Nos hablan de que el Padre, Dios el Padre, designó a Dios el Hijo en el marco del pacto hecho entre ambos, con la participación del Espíritu Santo, por supuesto, para que Él fuera nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, desde la eternidad. Esta designación de Cristo como mediador fue algo que sucedió en la eternidad. Y además en el párrafo 2, que la vimos en la clase pasada, nosotros vimos la encarnación de Cristo. ¿Qué tuvo que hacer Cristo para efectuar este oficio de mediador? Cuando vino en la plenitud del tiempo, Él se encarnó y tomó sobre sí la naturaleza humana para poder cumplir con esa tarea de mediador. El Espíritu Santo vino sobre la Virgen María, el poder del Altísimo la cubrió con su sombra y por obra y gracia del Espíritu Santo, esta mujer concibió en su vientre un santo ser que fue llamado Jesús, el Hijo de Dios. Como resultado, dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona sin conversión, composición o confusión alguna. Eso es lo que hemos visto de la confesión de fe hasta en las dos clases pasadas, el párrafo 1 y el párrafo 2. Hoy vamos a ver los requisitos para el oficio de mediador y vamos a estar ya tratando de terminar. Si no podemos terminar, lo terminaremos en la próxima clase. Pero ya entonces queremos empezar a terminar ya con todo lo que habla la confesión de fe acerca del oficio de Cristo como mediador. Dice, ¿qué es lo que dice el párrafo 3 de nuestra confesión? ¿Quién lo lee? El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad,
fuese del todo apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó para sí, sino que fue llamado para el mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. Muy bien, hermano. Vamos a tomar un momento para orar. Y antes de orar, yo quiero dar crédito a varios pastores que han dado estas clases antes, el material de los cuales me ha servido mucho a mí para entender más a profundidad este tema y podérselos dar con claridad. Los pastores Salvador Gómez Dixon, Lester Flacker, el pastor Roy Aparicio de Cuba. Vamos a orar y así vamos a empezar a explicar lo que nos toca hoy acerca del oficio de Cristo como mediador. Padre, te ruego, Señor, que bendigas, Señor, la reunión de la iglesia hoy, Señor. Nosotros nos acercamos a ti, Señor, en este momento para que tú nos des tu bendición, tu respaldo, Señor, para hablar de cosas que están por encima de nuestra razón y de nuestro entendimiento. Y tratarlo de hacer de una forma clara para tu iglesia, para tu gloria y para edificación de tu pueblo, Señor, aquí en la tierra. Te ruego, Señor, que tomes todas las debilidades de este siervo, de este maestro que está delante de esta iglesia y las hagas fuertes en ti, Señor. Bendice la palabra que será enseñada y te ruego, Señor, que bendigas los corazones, las mentes, el alma de cada uno de los que estén aquí para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, ¿qué vemos nosotros aquí en el párrafo 3? En el párrafo 3 lo que se nos está diciendo es qué requisitos tenía que tener Cristo para ejercer el oficio de mediador. Y entonces, ¿cuáles son estos requisitos? Básicamente, el párrafo habla de dos requisitos fundamentales. El primer requisito es la unción del Espíritu Santo y el segundo requisito es el que Él fuera comisionado por el Padre. Cristo tenía que tener la comisión del Padre para ejercer el oficio de mediador. La unción del Espíritu Santo. Toda persona, hermanos, que va a realizar alguna labor dentro del reino de Dios, necesita la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios mediante la unción especial del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Dios da a cada cual como Él quiere y Él reparte dones como Él quiere. Y todos y cada uno de los creyentes que están en Cristo tienen dones. No hay nadie que no tenga don. Todos tenemos dones, pero Dios es el que reparte dones a su iglesia. Asimismo, como Dios reparte dones a su iglesia, también Dios da dones especiales para esos hombres que van a hacer dones para su iglesia, en el sentido de pastorear, de enseñar, de gobernar la iglesia. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que Moisés, Aarón, como sacerdotes de Dios, tuvieron una unción especial. Los reyes también tenían una unción especial. Y lo que pasaba con la unción, con aceite, por medio de un profeta, en el Antiguo Testamento era que lo que pasaba externamente con el aceite, Dios lo respaldaba internamente con una unción especial sobre esos hombres para ejercer su oficio de sacerdotes y de reyes. Esto también es lo que vemos nosotros en Cristo. Y los autores de la confesión lo que nos están diciendo es que nuestro Señor Jesucristo también fue ungido y capacitado para desempeñar la labor de mediador. El Espíritu Santo le llenó de todas las gracias necesarias para que desempeñara esta función. Y nosotros vemos este precioso texto en Isaías 11, donde se habla de esta unción especial, del especial Hijo de Dios, del siervo de Dios que vendría a mediar. ¿Quién lo lee? ¿Quién quiere leer Isaías 11? Saldrá una vara del tronco de Isaí, un pájaro retoñará de su raíz, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu
sino que juzgará con justicia a los pobres y abrirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus pies. He aquí la unción especial del Espíritu Santo sobre el Hijo de Dios, el Mesías, el mediador que vendría al mundo. Un espíritu que tendría todas estas características. Un espíritu de un conocimiento total, de un poder total. Él no se fajaría como se fajan los hombres unos con otros. Y las cosas que él oía, no las oía como nosotros las oímos, sino con una mente eterna. O sea, por eso es que él siempre estuvo en dominio total de toda situación. Incluso en la tentación de Satanás, él nunca perdió el control, porque él fue comisionado. Cuando él fue bautizado, el Espíritu Santo lo invistió de ese poder, lo llenó especialmente de ese poder para la misión que iba a comenzar en ese momento. Y eso es lo que le dice el apóstol Pedro a Cornelio cuando le va a predicar el Evangelio. Él le dice que Dios había ungido con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. O sea, de Dios el Padre específicamente fue el que ungió con Dios el Espíritu Santo a Dios el Hijo en este oficio de mediador. Esto es en cuanto a la unción. Pero además, el segundo requisito para este oficio de mediador es que tenía que ser comisionado por el Padre. Y no solo comisionado, sino ordenado a que lo hiciera. Y eso fue lo que vino a hacer Cristo. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios en esta comisión divina eterna. Dice la segunda parte del párrafo, el cual no tomó para sí, hablando del oficio. Él no lo tomó para sí. Él no vino como vienen alguna gente a ejercer oficios políticos y por medio de algunas artimañas caen en puestos. Él no lo tomó para sí, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. Y eso lo vemos nosotros en Hebreos 5, 4 y 5, y dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. ¿Cómo? Así tampoco Cristo se glorificó, Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, lo que quiere decir es que Dios, al engendrar al Hijo y hacerlo e introducirlo en la creación como el mediador, Él le está diciendo, yo te glorifico, tú eres, yo te comisiono para que tú vengas a ser el mediador entre Dios, o sea, entre el pueblo y yo. Nuestro Señor Jesucristo así cumplía, hermanos, con los requisitos de la unción del Espíritu Santo y la comisión del Padre para ejercer su oficio de mediador. Y hermanos, teniendo este ejemplo de Cristo como nuestro precursor y maestro en todas las cosas, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar seguros de ser llenos del Espíritu Santo, comisionados y capacitados por Dios mediante su Espíritu, con dones especiales para ejercer una función en la iglesia? Y a la hora también de nosotros separar y señalar hombres que van a gobernar la iglesia, a pastorear la iglesia, a enseñar y predicar su palabra, ¿cuánto no tenemos que estar seguros que esos hombres tienen el respaldo del Espíritu Santo, tienen la comisión de Dios y que pueden cumplir con la misión que se espera de ellos, porque tienen el respaldo de Dios? De la manera que Cristo lo hizo, así también nosotros tenemos que hacerlo en la iglesia. Yo esperaba un amén. Bien. Bien, entonces ya en los párrafos del 4 al 10
nosotros vamos a estar viendo, habiendo visto ya estos requisitos para la función, el oficio de mediador, vamos a ver en los párrafos del 4 al 10 la ejecución de este oficio. ¿Alguien quiere leer el párrafo 4? El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó entre los muertos con el mismo cuerpo que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Amén. Bien, ¿de qué están hablando aquí? Y yo les estoy preguntando, los autores de la confesión. ¿De qué están hablando aquí? En general. Dice que para desempeñarlo, dice, nació bajo la ley, la cumplió perfectamente, sufrió el castigo que nos correspondía. En general, ¿de qué están hablando aquí los autores de la confesión? Sí, pero ¿qué pasó con Cristo para que Él tuviera que hacer ese oficio? ¿Qué tuvo que hacer Él? La encarnación, pero esa encarnación que conllevó una humillación, la humillación de Cristo. Eso es lo que vamos a ver en primer lugar. Este párrafo habla de dos cosas fundamentales, de la humillación y la exaltación. Primero tuvo que humillarse para después ser exaltado. Como también nosotros vamos a tener que ser humillados para ser exaltados en la vida cristiana. Ser en lo poco fiel, en lo mucho te pondré. Cristo es el precursor de todas las cosas, hermanos. Y entonces, vamos a ver un texto que habla específicamente, hay varios textos que ustedes pueden anotar si quieren, además de este de Filipenses 2.5, está 1 Corintios 1.17, Romanos 4.14, 1 Corintios 9.15, 2 Corintios 9.3, que hablan de la humillación de Cristo. Y vamos a leer este párrafo y vamos a comentar un poco acerca de la humillación de Cristo, y esto es muy importante. Aquí necesito toda su atención. ¿Quién lee el pasaje de Filipenses? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en este texto, hermanos, nosotros tenemos que notar, y es lo que voy a explicar, dos términos específicamente. El término de despojarse y el término de humillarse. ¿Qué significa que Cristo vino a despojarse? Despojarse es el verbo ekenosen, que se encuentra solamente en estos pasajes que yo les mencioné. En estos pasajes se usa figurativamente y significa vaciar de ningún efecto, de ningún valor, de ninguna reputación. Por lo que si entendemos esa palabra de esa manera, así literalmente en ese texto, lo que se nos está diciendo es que Cristo se hizo a sí mismo de valor nulo, de ninguna reputación, no defendió sus prerrogativas divinas, sino que tomó la forma de un criado. Ahora, lo que Cristo puso a un lado no fue
la forma de Dios, el forma teos. Él no dejó de ser Dios. Él lo que hizo fue dejar su existencia como igual a Dios, como cosa que aferrarse. Él siguió siendo Dios, pero él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y agarrarse para venir a ser humano. Cristo no perdió divinidad. Y eso es importante que ustedes lo manejen. Cuando el pasaje dice que Cristo se despojó, no se está refiriendo a que Él en ese momento se despotencializó de tal manera de todos los atributos divinos que literalmente Él cesó en sus funciones cósmicas y en su conciencia eterna durante los años de su vida terrenal. Eso no fue lo que pasó con Cristo, porque si no, esto hubiera sido una encarnación por suicidio divino. Dios murió para nacer como hombre, y eso no fue lo que pasó. El niño nació, pero el hijo no fue dado. Y ese hijo y ese niño son llamados Padre Eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. Y dice que lo dilatado de su imperio y la paz de su reino no tendrá fin. Entonces no significa que Cristo dejó de ser Dios para venir a ser hombre. En este punto es necesario profundizar en algunos puntos de vista para dejar claro en qué consistió el despojo de Cristo. Los luteranos, influenciados por la consubstanciación en que creía Lutero, en que en el momento de la cena, el cuerpo de Cristo está ahí, presente, en los elementos, cuando uno parte el pan. Y entonces, ellos para justificar esto, hacen un pensamiento teológico que ustedes van a ver qué equivocado está, pero que es sutil. Ellos dicen que el cuerpo humano de Cristo está presente en la cena porque cuando Dios el Hijo se encarnó, hubo una kenosis y que perdió, se despojó de atributos divinos en orden a asumir naturaleza humana. Y estos cambios fueron temporalmente asumidos por Dios en su encarnación. Los reformados dicen, no, esto no fue lo que pasó. Esto no es posible porque esto va en contra de los atributos de Dios, como la inmutabilidad y la eternidad, que se enseña en pasajes como este. En Hebreos 1:10 al 12, el autor de los Hebreos se esfuerza en demostrar que el Jehová del Salmo 102 es el Señor, el Cristo, que vino a nosotros. Y él dice, y tú, oh Señor, aplicando esto al Hijo, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Lo que se dijo de Jehová en el Salmo 102, acerca de su inmutabilidad y su poder eterno, también se puede decir de Cristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, la teoría de la kenosis, del despojo total de la divinidad de los luteranos, no es correcta. Los reformados dicen, no, eso va en contra de la inmutabilidad y de la eternidad de Dios. ¿En qué entonces consistió este despojo de Cristo? Cristo vino a ser, Cristo vino a participar y Cristo se despojó por adición. Y hasta aquí lo que yo pude hacer. Vamos entonces ahora a hablar y a usar la confesión y la Biblia. Cristo vino a hacer algo nuevo. Hasta ese momento Él había sido todo Dios y solo Dios, pero Cristo no dejó de ser Dios. Cristo vino a hacer algo nuevo,
Hasta ese momento Él había sido todo Dios y solo Dios, pero ahora vino a ser algo nuevo. Él vino a ser un hombre. A partir de ahora, Él es, por la eternidad, todo Dios y todo hombre. O sea, en ese sentido, Cristo vino a hacer algo nuevo. Dice Cristo orando a su Padre en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y sabemos, hermanos, que Dios no comparte su gloria. Si Cristo no hubiera sido Dios, Cristo no puede decirle al Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tuve contigo. Dice Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Cristo como el Hijo de Dios ya existía, pero como el Hijo del Hombre vino a ser en su encarnación, pero no dejó de ser Dios. Él vino, en segundo lugar, a participar. ¿Y de qué participó? De la misma naturaleza de aquellos a los que Él tenía que salvar. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso, ahora en el cielo hay a la diestra de Dios un hombre, que no es solo hombre, sino todo Dios. Y todo hombre, todo Dios, o sea, no es solo un hombre, sino todo Dios y todo hombre que está sentado a la diestra de Dios, que ha vencido y ha conquistado un reino para nosotros, en el mismo seno del Padre. Esto fue lo que vio el primer mártir de la historia, el evangelista Esteban. Esteban, cuando iba a ser apedreado, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y exclamó, he aquí, perdón, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso fue lo que vio Esteban cuando vio a Cristo sentado a la diestra de Dios. En tercer lugar, lo que ocurrió fue un despojo por adición. Es el tercer punto del despojo de Cristo, un despojo por adición. Y esto suena extraño, porque sonaría mejor un despojo por sustracción. O sea, tú quitas algo y sustraes algo. Pero el despojo de Cristo fue un despojo por adición. ¿Y en qué consiste esto? En que Cristo se despojó al tener que añadir a la divinidad la naturaleza humana. Ese es el despojo que hizo Cristo. Si Cristo hubiera venido, hermanos, a ser un rey, ¿ustedes creen que hubiera habido despojo? El rey más poderoso de todos los tiempos, de toda la tierra. ¿Hubiera habido despojo? Por supuesto que hubiera habido despojo. La distancia entre Dios y el hombre es tan grande que el más poderoso, el más magnánimo de los hombres de la tierra no se compara. Y Cristo no solo vino a añadir humanidad, sino que, como veremos más adelante, Él vino a humillarse. Y hay una doble humillación en la humillación de Cristo, en el despojo de Cristo. Vino a hacerse siervo y vino a morir por nosotros. O sea que Cristo no dejó de ser Dios, ni perdió ninguna de sus propiedades divinas en este despojo, sino que Él añadió la naturaleza humana con sus propiedades esenciales y debilitantes concomitantes, aunque sin pecado. Y esta adición, y es importante que ellos lo hayan aclarado ahí en el párrafo, es sin
sin conversión, sin composición o confusión de ambas naturalezas, que ahí es donde falla la teoría luterana o la teoría de los misticistas que dicen que cuando Cristo se encarnó hubo una mezcla y hubo una nueva naturaleza, como los eutiquianistas, de Eutiquio. No, en esto consistió el despojo, no quitarse divinidad, sino asumir humanidad. Ese es el despojo por adición que hubo en Cristo. ¿Entienden la diferencia? Amén. Amén. Y entonces, aquí tengo que traer otro concepto, que es la comunicación de atributos en la persona de Cristo, porque sí, Cristo no dejó de ser Dios, vino a ser hombre, pero a veces, y como veremos en párrafos más adelante, lo que se dice de la deidad también se dice del hombre, y a veces lo que se dice del hombre se dice de la deidad. Y aquí, perdonen, pero así es como se conoce en teología. Hay un concepto cristológico que es el communicatio idiomatum, o sea que, para no enredarlos mucho, es la comunicación de atributos en la persona de Cristo y solo en la persona de Cristo. O sea, nadie puede asumir que Él es como Cristo en este sentido. O sea, hay una sola persona que tiene las características de Dios y las características del hombre y que puede señalarse como Dios y como hombre en diferentes y al mismo momento. Cristo como hombre, nosotros sabemos que estaba limitado por el tiempo y el espacio, pero como Dios, Él trasciende todas las dimensiones. Cristo como hombre no sabía cuándo es el día de su venida, pero como Dios, en Él están escondidos todos los tesoros y la sabiduría del conocimiento. Como hombre tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, sueño, tuvo temor, tuvo angustia en su alma y tristeza. Había debilidades en el alma y en el cuerpo que eran concomitantes a la naturaleza humana, que sin pecado. Pero sin embargo, Cristo como Dios, se dice en la Escritura que es suficiente, que es el yo soy, que es el Jehová del Antiguo Testamento, es el Todopoderoso. Entonces, hay que tener en cuenta esto, porque esto, hermano, es un misterio de nuestra fe. O sea, no traten de entender esto, yo no lo entiendo, y no creo que haya nadie que lo entienda. O sea, nosotros lo que podemos entender es las cosas que revelan la Escritura y traducirlas a un lenguaje que a veces es difícil, pero que nosotros podemos entender en cierta manera, hasta cierto grado. Pero el intríngulis de estas cosas, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. Esta es la naturaleza única de Cristo, la cual es irrepetible y misteriosa. Esto, hermanos, es uno de los misterios de la fe. ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto? Pero también dice el párrafo que Cristo se humilló. Cristo no contó su carácter de ser igual a Dios como un honor que no pudiera dejar pasar, sino que se despojó de ese honor, tomando la forma de siervo, y a lo que se refiere el término humilló, es que Él, que era el eterno Hijo de Dios, con igual gloria, poder y majestad que el Padre, poseyendo todas las cosas y no estando sujeto a la voluntad de nadie, siendo rico, se encarnó, tomó una naturaleza humana con todo lo que conllevaba para Él tomar esa naturaleza, se puso debajo de la ley para cumplirla, se sujetó a padecimientos, se sometió a la voluntad de Dios y murió una muerte dolorosa en la cruz del Calvario. Y esta es la doble humillación de Cristo. Hacerse hombre y servir a estos hombres hasta el punto de dar su vida para pagar el castigo que ellos merecen. Esto fue lo que estuvo dispuesto a hacer por nosotros el Salvador de nuestras almas. Él voluntariamente, como dice Filipenses, se humilló. Y noten que el pasaje agrega, se humilló a sí mismo. No fue una humillación que le mandaron de pronto.
Él voluntariamente tomó ese camino y lo siguió hasta el final. Si Cristo hubiera venido, como yo les decía, como el rey más poderoso y rico de todos los tiempos, todavía la distancia entre Dios y el hombre es tan grande que también se hubiera humillado para hacerse hombre. Pero nuestro Señor vino a ser un hombre pobre, un hombre que no tuvo una casa, que no tuvo una cama o posesiones terrenales, aunque podía en cualquier momento ordenar a una legión de ángeles que descendieran a la tierra y que hicieran su voluntad y su mandato. Sin embargo, Él se humilló, teniendo todo el poder del mundo, del universo, en su palabra. Con desearlo, Él hacía que las cosas pasaran. Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, aquel que es llamado el resplandor de la gloria de Dios, cuando sabía que su hora de morir se acercaba, dice en Juan capítulo 13 que tomó una toalla y una palangana con agua y lavó los pies de todos aquellos discípulos. Esto lo hizo para darnos ejemplo de humildad en el servicio del reino de Dios y que nosotros hagamos así unos a otros. Lo que Él hizo, nosotros también debemos hacerlo. Meditemos en esto, hermanos, porque muchas veces nuestro ego va a gritarnos en contra de ser humildes, de reconocer errores o de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, de vestirnos de siervos y pisotear nuestro orgullo por el bien del reino de Dios. Cristo nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas en la manera de servir en la iglesia y de estimar a los demás como escogidos de Dios. Amén. Ahora, la segunda cosa que los autores nos hablan en este párrafo es de su exaltación. ¿Quién lee la segunda parte, donde empieza al tercer día? Bien. Su exaltación. ¿Y qué cosas están incluidas en su exaltación? Bueno, su resurrección y su ascensión y su regreso en gloria. O sea, no solo se despojó y se humilló hasta lo sumo, sino que también Dios lo exaltó, Él ascendió y regresará en gloria. Veamos en primer lugar su resurrección. ¿Quién puede traer algún pasaje donde diga que Cristo resucitó con el mismo cuerpo de su humillación? ¿Algún pasaje viene a sus mentes? ¿Sí? El pasaje de Tomás. Vamos a leer el pasaje de Tomás. Juan 20, 25 al 28. Vayan pensando porque hay un par de textos más que podemos traer. Con el mismo cuerpo que Cristo sufrió el castigo, con ese mismo cuerpo resucitó y también fue ascendido en gloria. Y también vendrá en gloria cuando regrese. Juan 20, 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, hablándole a Tomás. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de sus clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. También
en Lucas 24:39, Él le pudo decir a sus apóstoles, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y veíamos un pasaje que el hermano Amado trajo a colación en la clase pasada, donde en Primera de Juan, él está diciendo que lo que vieron sus ojos y palparon sus manos, tocante al verbo de vida, eso es lo que predicaban, la misión que tenían esos apóstoles. En Hechos 13:35, haciéndose referencia al Salmo 16, Pablo predicando a los judíos acerca del Mesías, él dice, por eso también en otro salmo dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. El cuerpo del Señor nunca estuvo corrompido, nunca se llegó a podrir. Dios lo levantó antes que ocurriera cualquier proceso de descomposición. La segunda cosa que está incluida en la exaltación de Cristo es su ascensión. Dice, al tercer día, el párrafo, al tercer día resucitó entre los muertos, con el mismo cuerpo en que sufrió, dice, con el cual también ascendió al cielo, y ahí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo. ¿Qué significa esta expresión? Que se sentó a la diestra de su Padre. Esto es una expresión antropomórfica para dar a entender que alguien está, cuando alguien está a la diestra, a la derecha de algún poderoso, de un rey o del presidente, esa persona es la mano derecha, es la persona con la que ese hombre tiene confianza, tiene comunión, pero además que esa persona es la que ejecuta las cosas que Dios le ha dado a hacer. En este sentido, Cristo está a la diestra de Dios porque se le dio esa exaltación. No es que literalmente Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. No es que Dios, el Padre está aquí y el Hijo está a la derecha. Es una expresión para que entiendan que Cristo está está en la cabeza del universo en este momento. Dice el Salmo 110:1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en este sentido, esto fue lo que hizo Dios con Cristo. Y eso es lo que dice el pasaje de Hebreos, que Dios le dijo a Cristo, al Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Ahora, la tercera cosa que está incluida en esta exaltación es la venida en gloria, su venida en gloria. Dice, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Cristo vino la primera vez como siervo, vino a nacer como niño en un pesebre, vino a sufrir en nuestro lugar, pero la historia no termina ahí, sino que Él regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Dice la palabra que Cristo vendrá en su gloria y que todo ojo le verá. Y dice la Escritura que ese día los hombres desearán la muerte. Ese mismo Cristo que vino a ser escarnecido, burlado, escupido, que clavaron clavos en su cuerpo, que fue castigado por la maldad de los hombres, ese mismo Cristo va a juzgar a hombres y a ángeles en su venida. Y todos aquellos que lo despreciaron en su vida, desearán el día que Cristo venga morir rápidamente, porque van entonces a encontrarse con la realidad del juicio final. Dice en Apocalipsis 6, y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes,
los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea, no solo se humilló, sino que fue exaltado y le fue dado el juzgar al mundo. Hasta aquí lo que habla este párrafo acerca de la humillación y la exaltación de Cristo. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Bien, pasemos entonces al párrafo 5. Y aquí en el párrafo 5 se nos hace referencia a la operación central, a lo básico que vino a hacer Cristo en su obra de mediación. ¿Alguien que lea el párrafo 5 de nuestra confesión? Bien, ellos mencionan aquí 3 cosas básicas y centrales que Cristo hizo cuando vino en su obra de mediador. Él dice, en primer lugar, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. O sea, ¿qué vino a hacer Cristo? Vino a obedecer de manera perfecta la ley de Dios, y esa obediencia hasta el punto de sacrificarse en la obediencia a Dios, a morir por el pecador, compró para nosotros plenamente la justicia de Dios. En Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿De qué se está hablando aquí, tanto en el párrafo de la confesión como en el texto que acabo de leer de Romanos 5? Vamos a leerlo otra vez. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Recuerdan los 2 Adanes que están delante de Dios? ¿De qué se nos habla aquí? Del federalismo. Algo que explicaba el pastor Joel en la clase del pacto. Federalismo es que alguien representa a todo un pueblo delante de alguien. En este caso, Adán representaba a toda la raza humana. Cristo, como el postrer Adán, viene a ser el que representa al hombre. Por eso él tenía que venir y humanizarse y encarnarse. Pero también habla de la imputación, o sea, transferencia de justicia. Lo que hizo Adán en su desobediencia pasó a nosotros, y por ese castigo nosotros morimos. Hay algo seguro en la vida, que después que uno nace también va a morir. Todo lo demás puede pasar o no, pero tú vas a nacer y vas a morir. Ese es el regalo de Adán. Esa es la imputación de la desobediencia de Adán. Pero también dice la Escritura que el don de la gracia en Cristo es superior a la transgresión de Adán. Amén. O sea que en el nuevo pacto Cristo es ese postrer Adán que nos regala su obediencia. La salvación de los hombres demandaba que el mediador poseyera la naturaleza y atributos de aquel ante quien él actúa, o sea, Dios, y que asimismo participara de la naturaleza de aquellos a favor de los que él representa, excepto el pecado.
Solo estando a su vez poseído de la deidad y de la humanidad, podía él abarcar las demandas del uno y las necesidades del otro. Además, las demandas y las necesidades podían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo él mismo sin pecado, se ofreciera a sí mismo como sacrificio de expiación en favor de los hombres. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el capítulo 3 de Zacarías se cuenta una visión que ilustra la obra de justificación que haría Cristo por su pueblo. La visión del sumo sacerdote Josué, que estaba vestido delante del ángel de Jehová con vestiduras viles. Y literalmente estaba vestido este sumo sacerdote con vestiduras salpicadas de estiércol. Y era acusado por Satanás. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Hermanos, eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Cristo entró al lugar santísimo por nosotros vestido con esas vestiduras viles y con su sangre. Él nos vistió delante de Dios con las vestiduras de su justicia. Yo sé que ustedes van a leer este texto cuando lleguen a la casa. Mediten en estas cosas, en lo que Cristo tuvo que hacer para que nosotros pudiéramos tener justicia de Dios, el don de la justicia. Nadie se gana esa justicia. El don de la justicia de Cristo delante de Dios. Dios tomó carne para que nosotros pudiéramos ser salvos y para que la justicia de Dios pudiera ser satisfecha. Pero también nos dicen los autores de la confesión que Cristo no solo satisfizo la justicia divina, sino también que ha conseguido la reconciliación. ¿Qué cosa es la reconciliación, hermano? Cuando usted se reconcilia con alguien, ¿qué fue lo que pasó antes? Eran enemigos. Usted no se reconcilia con un amigo. Cristo reconcilió a un pueblo que era enemigo de Dios con Dios, el Creador. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cuál fue el efecto de la caída, hermanos? Dice la Escritura que el hombre se convirtió en el enemigo de Dios. Por eso las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice que el que no está con Él, está contra Él. El que no está con Dios está contra Dios. Y el que no quiere aceptar eso, allá Él. Hay mucha gente que interpreta mal el poema que recitaba Mandela. Ahora no recuerdo el autor del poema, pero ustedes han oído I am the master of my soul, the captain of my faith, algo así. Yo soy el capitán de mi vida, yo soy el maestro de mi alma, de mi suerte. Hay mucha gente que no le gusta reconocer que están siendo enemigos de Dios. Y al final, Dios les va a decir, tú hiciste tu voluntad en la tierra. Tú nunca te quisiste reconciliar conmigo por medio de Jesucristo. Pues hace tu voluntad. Y ellos van a ver su voluntad hecha. De ser enemigos de Dios no solo en esta vida, sino por la eternidad. Hay un día de venganza. Dice Proverbios 1 que el día que temes, Dios te dirá, ahora
acuérdate de todo lo que, la enemistad que tú tenías conmigo. A aquellos que hicieron la voluntad de Dios, Dios les va a decir, venid benditos de mi Padre al reino preparado por ustedes antes de la fundación del mundo. En lo poco fuiste fiel, en mucho te pondré. Pero Cristo, hermanos, quitó esa enemistad natural que hay en el corazón de los hombres, o esa barrera de separación que hay entre Dios y el hombre, de tal manera que ahora los creyentes pueden llamarse igual que Abraham, amigos de Dios, porque Cristo nos reconcilió con Dios. Pero también nos dicen los autores de la confesión que Cristo, en este párrafo, que Cristo ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Dice en 1 de Pedro 1:4 que esa herencia es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice Pedro que nosotros somos herederos de esa herencia, que ahora solamente la disfrutamos. Cuando estemos con Cristo, entonces la poseeremos. Pero los autores de la confesión no terminan el párrafo allí, sino que nos dicen que esa herencia es para todos aquellos que el Padre le ha dado. Y una vez más, la Confesión Bautista señala este punto que es conocido como la expiación limitada. Todos aquellos que como herencia en Cristo están disfrutando o disfrutarán de las bendiciones celestiales, dice que todos y cada uno de ellos fueron llamados por Cristo, fueron dados al Padre, por el Padre a Cristo. El Padre se los dio a Cristo para que Cristo los salvara y los pusiera como coherederos de esa gracia. Eso fue lo que pasó. Y eso es la expiación limitada. ¿Por qué nosotros creemos en una expiación limitada? Hermanos, por el objetivo de la muerte de Cristo. Cristo no vino a ver si salvaba, Él vino a salvar. Si Cristo hubiera ofrecido la salvación a los hombres sin hacer efectiva esa salvación, nadie se hubiera salvado. O de lo contrario, si la salvación en Cristo fuera para todos los hombres efectiva, esta iglesia estaría abarrotada de gente. No cabríamos, o sea, no estaríamos en este lugar. Todo Miami fuera salvo. Todo el mundo fuera salvo. No hubiera musulmanes, no hubiera budistas, todos fueran cristianos. Pero eso no fue lo que pasó. Déjame decir una cosa. A la larga, todo el mundo limita la expiación de Cristo. Todo el mundo. Los arminianos limitan su eficacia. Los calvinistas limitan su alcance. Los arminianos creen que Cristo murió por personas que nunca se van a salvar. La eficacia no llega a nadie. No es objetivo. Los calvinistas dicen que es muy eficaz. Todos por los que Cristo murió serán salvados. Pero entonces, en consecuencia, deben limitar su alcance. Y es que el mismo Cristo dice que Él vino a morir por muchos, que Él vino a morir por sus ovejas. Pablo dice que Cristo murió por su iglesia. Entonces, la misma Escritura limita el alcance. Así que, cuando hablamos de expiación limitada, a la larga, todo el mundo lo limita. El asunto es que es más consistente con la Escritura. Limitar la eficacia de la muerte de Cristo o limitar el alcance. Yo creo que es más consistente limitar el alcance. Y eso es lo que dice la Biblia, no es porque lo digan los calvinistas, ni el pastor que lo ha dicho muy bien. Y me ha ahorrado un pedazo aquí. Dice Isaías 53:11, que él vería el fruto de la aflicción de su alma y que quedaría satisfecho. ¿Ustedes creen que Cristo, después de haberse afligido hasta la muerte, quedaría satisfecho con que algunos se salvaran? Porque él mismo dice que es una pequeña manada. Un pequeño grupo comparado con el camino que lleva a la perdición. El camino que lleva a la vida eterna es angosto, estrecho. ¿Por qué? Porque es una filita.
O sea, acabemos ahí, el camino para la perdición es ancho, espacioso. ¿Cómo podría estar Cristo satisfecho al ver que no ha logrado su propósito perfecto para salvar toda la humanidad? ¿Vino Cristo a salvar toda la humanidad? Él dijo, su nombre dice Emmanuel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, no a todo el mundo. La Biblia nos dice claramente que lo que Cristo se propuso hacer fue la voluntad del Padre. Dice en Hebreos 17, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y en Juan 6, 38, 39 se dice cuál es esta voluntad. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo lo que el Padre le da a Cristo, eso es lo que va a ser salvado y va a resucitar en el día postrero. El propósito de la muerte de Cristo no era hacer posible la salvación, sino salvar a todos aquellos a los que el Padre le daría. Por eso Él, como dice Juan en 1 de Juan 4:14, es el Salvador del mundo. Porque Él ciertamente salva a hombres de todo el mundo. Hombres, como dice en Apocalipsis 5, 9 y 10, de toda tribu, lengua y nación. Cristo es el Salvador que salva independientemente de la etnia de donde estén las personas. Cristo no es el Salvador de los judíos. Él es el Salvador de los judíos, el Mesías de los judíos y también el Salvador de los gentiles. De toda etnia, pueblo y nación va a haber representantes. Pero no es que Cristo vino a salvar ineficazmente a todo el mundo, porque si no, no hubiera infierno. Y yo creo que vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Porque queda el párrafo 6 al 10 y vamos a dejarlo para la próxima clase. ¿Qué podemos concluir de esta clase en la que hemos visto la humillación, el despojo de Cristo, la exaltación de Cristo? Nuestro mediador es Cristo, el eterno Hijo de Dios, aquel que ha dicho con su propia boca que nosotros no seremos arrebatados de sus manos, aquel que nos conoce y que nos oye continuamente y conoce nuestras debilidades, y aquel que se compadece de ellas y que continuamente intercede por nosotros como nuestro mediador. Y ahora yo te pregunto, ¿es tuyo este mediador? ¿Es Cristo tu mediador? Y si lo es, hermanos, ¿estás procurando cuidar y fomentar tu relación con Cristo? ¿Estás procurando tener una conciencia limpia delante de Dios cuando oras? Cuando te levantas por la mañana y dices, estoy bien con mi Dios. ¿Estás procurando, como dice el pasaje en Corintios, que mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, estás siendo transformado de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor? ¿Es ese tu afán cada día? Luchar con el pecado que nos asedia, el pecado remanente. Luchar con el pecado que nos rodea. Luchar contra los deseos del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y parecerte más a este Cristo que se humilló y se despojó. Hermanos, la kenosis de Cristo, el despojo de Cristo fue por adición, pero el de nosotros tiene que ser por sustracción. Nosotros sí tenemos que negar nuestra humanidad. Juan dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Nosotros tenemos que ser así cada día. Cristo nos dejó ejemplo para que nosotros hagamos así. ¿O tu descuido ha sido tal que apenas te sientes que eres cristiano?
¿Apenas sientes que Cristo está en tu vida? ¿Tu conciencia te acusa que has dejado tu primer amor, que tienes conocimiento, pero que ese conocimiento no se traduce en verdades que tu corazón puede expresar como una pasión por Cristo y que se va apagando cada día? Recordemos, hermanos, que el cristianismo es Cristo. El cristianismo no es una religión para la cabeza. El cristianismo es Cristo en el corazón. Y que el conocimiento que nosotros podamos obtener de estas clases tiene que traducirse en más piedad, más comunión con los hermanos, más amor por la iglesia, más amor y temor por el Señor. Por eso es que la Escritura contiene dos exhortaciones y con esto voy a terminar. Dice en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y también Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del trono de Dios. Mis amados hermanos, Dios quiera que estas verdades de estas clases sean usadas para despertarnos y acercarnos más a Él. Vamos a orar. ¿Alguien quiere orar? Ricardo. Señor, nosotros te damos gracias en esta mañana por la bendición que es ver la hermosura de tu amado Hijo. Jesucristo es nuestro amado Salvador y nosotros queremos darte gracias por Él, Señor. Gracias porque tú no nos dejaste abandonados en nuestras miserias. Gracias porque tú, oh Señor, no dejaste que sobre nosotros viniera la consecuencia última de nuestros pecados, que es la condenación eterna. Gracias, Señor, porque nosotros aún en contra de nosotros mismos, nosotros hemos tenido la experiencia de ver a Jesucristo. Todo por la obra grandiosa tuya en nuestros corazones. Gracias por Jesucristo, porque Él es nuestra vida y nuestra vida está escondida junto a Él. Señor, que como decía nuestro hermano Hugo, que nosotros podamos menguar para que crezca en nosotros Jesucristo. Que nosotros podamos despojarnos de nuestros pecados, sustraernos de nosotros, de nuestra naturaleza pecaminosa, para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Ayuda, Señor, en nuestra debilidad. Ayúdanos a reconocer nuestros pecados. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestras miserias. Ayúdanos a crecer en la santidad. Y, oh Padre Santo, que nosotros podamos, a través de este conocimiento de tu palabra, tener una iglesia que ame y glorifique a Jesucristo. Amén. Una iglesia que viva para la gloria de Jesucristo y que como consecuencia de eso nos amemos unos a otros. En el nombre y por los méritos de Él. Amén. Amén.